Hace 3 semanas me encontraba en el dentista. Por lo menos trato de ir 2 veces al año al dentista a tomar cuidado de mis dientes. Y fue mi sorpresa que la persona que me atendió ese día nunca me había atendido. Era una técnica dental y nunca la había visto allí en la oficina. Fue la primera vez que la atendí y me di cuenta que era una persona muy amable, bien amena, muy orientada a lo que es el servicio al cliente. Y pues me saludó con mucho entusiasmo, me dio la bienvenida ese día y pasamos al lugar donde iba yo a ser examinado. Y inclusive cuando iba camino al lugar, ella me empezó a hacer varias preguntas. Una de ellas, noto que tienes un acento, ¿de dónde eres? Y pues le tuve que explicar que yo soy de Dacula, Georgia. Y que en Dacula, Georgia tenemos ese tipo de acento, hablamos de esa forma. Mentiras, le dije que era de Puerto Rico, caribeño y que pues llevo viviendo en Atlanta por 21 años. Pasamos al salón y pues eres casado, tus hijas y todo esto. Y ella es muy amena, muy friendly. Y en nuestra conversación, pues yo también le empecé a hacer preguntas. ¿Cuándo llegaste a la oficina? ¿Cuánta experiencia tienes? ¿Dónde te graduaste? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Y cuando yo le hice la pregunta a ella que si tenía hijos, ella me dijo lo siguiente: no tengo hijos y no pienso tenerlos por buen tiempo. Y ella me da esta razón: porque el mundo está muy malo. Hay mucha maldad en el mundo. Y en un mundo como el que estamos viviendo, no es propio el tener hijos. ¿Qué usted piensa de eso? En el razonar, en el pensar, en el decidir, en el aspecto de la familia, tal vez eso que ella indica puede tener cierta razón. Se puede tal vez justificar su decisión. Cuando yo la escuché, yo mismo me dije así, que mucha gente anda con temor, que muchas personas están muy preocupadas por la condición del mundo. Inclusive, posiblemente en los últimos 2 o 3 meses usted ha sentido algún tipo de preocupación, algún tipo de temor, algún tipo de ansiedad. Cuando vemos en los medios de noticia violencia, crimen, enfermedades, los medios de comunicación con esto del ébola han indicado con mucha frecuencia el temor que hay en las personas. Hay algunos de nosotros que tal vez nos hemos hecho una pregunta relacionada a lo que mundialmente está ocurriendo. Cuando yo escucho a una civil, a una persona de la población decir, no quiero tener hijos porque el mundo está muy malo, pues desde luego yo lo puedo confirmar cuando veo las noticias. Al mismo tiempo, en lo que yo observo, desde luego les testifico que yo también tengo preocupación. Especialmente cuando estamos criando 2 pequeñas niñas. Y entre nosotros que lo miramos solamente en los medios de comunicación, podemos decir verdaderamente lo que está ocurriendo en el Medio Oriente es preocupante. O nos da dolor o nos da tristeza cuando una persona inocente es decapitada injustamente. Todo en nombre de una ideología, de una razón, de una causa que realmente no tiene ningún sentido.
Pero desde luego esas cosas ocurren cuando el hombre apartado de Dios no tiene ninguna moral, ninguna dignidad. Eso ocurre. Pues desde luego entre nosotros podemos dialogar, podemos hablar y podemos coincidir y darnos cuenta que realmente lo que está ocurriendo en el mundo es muy preocupante. Ahora, por otro lado, aún se aumenta en mi caso la preocupación cuando lo escucho de personas que tienen un sitial, tienen un alto puesto político y de gobierno que nos hablan de lo deteriorante que está la condición nacional y mundial. O sea, no es lo mismo escucharlo de una persona que trabaja en una oficina de dentista a escucharlo, por ejemplo, del que fue hace poco el director de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos de América en una entrevista que recientemente él hizo. Y cuando uno lo escucha de una persona que tal vez el mando puede ser el número 4 en el poder nacional y lo que él conoce en cuanto a inteligencia mundial se refiere, personalmente yo le digo que yo me lleno de preocupación. Hace poco Leon Panetta, quien fuese el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, dijo esto en una entrevista que le hicieron. Wow. En resumen, somos una nación en decadencia. Él dice, mis padres que emigraron a este país llegaron con el sueño de darme a mí un mejor futuro. Y yo realicé mi futuro, pero ahora él mismo dice, yo estoy preocupado por la siguiente generación. Y la idea principal de la entrevista era lo que mundialmente está ocurriendo y lo que nacionalmente también está ocurriendo. Entonces, en esa realidad, en que dialogamos con una persona de la población y nos dice, estoy muy preocupada, estoy muy preocupado, me preocupa el futuro de mis hijos, no quiero tener hijos porque el mundo está malo. Por otro lado, una persona que tuvo y que conoce de la inteligencia mundial y nacional dice, también yo estoy preocupado. Cuando yo escucho eso, entonces desde luego me preocupo, pienso, pero al mismo tiempo me hago esta pregunta, ¿cuál debe ser mi postura delante de esa realidad, siendo yo, Irán Sostre, una persona de fe? ¿Cuál debe ser mi postura? ¿O cuál debe ser la postura de usted? Delante de esa realidad, tal vez usted lo pensó la semana pasada, tal vez lo pensó el mes pasado, o tal vez ni tan siquiera lo ha pensado. Pero al escuchar esto que yo le estoy indicando, lo que fue mi experiencia interactuando con una persona, más lo que ese hombre indica, puede ser que en usted también surja una preocupación, y específicamente cuando hablamos de lo que ha de ocurrir con la siguiente generación, al mundo en el cual ellos se van a enfrentar. Una vez más, ¿cuál debe ser nuestra postura? Siendo personas de fe, siendo personas que hemos creído en un Dios que hizo los cielos y la tierra y que tiene el control de lo que ocurre mundialmente, y creyendo en ese Dios que tiene el control de todas las cosas, aún así vemos las malas noticias. Yo me pregunto cuál debe ser nuestra postura. Yo llegué a esta conclusión de que puedo estar preocupado, pero no temeroso. Amén, iglesia. Dígalo conmigo, preocupado. Otra vez, preocupado, pero no temeroso. A esa conclusión yo he llegado. Me ha dado temor, sí, pero luego de meditar, luego de ver lo que Dios establece en la Escritura, luego de decirme a mí mismo, yo soy una persona de fe delante de la crisis mundial, delante de la crisis social, delante de la crisis nacional, yo soy una persona de fe. He llegado a esa decisión de que sí voy a estar preocupado, pero no temeroso. ¿Por qué razón? Porque en Cristo yo soy llamado a vivir en confianza, no en temor. En Cristo yo soy llamado a vivir
en confianza, no en temor. Delante del terrorismo, en Cristo yo soy llamado a vivir en confianza, no en temor. Delante del ébola, en Cristo yo soy llamado a vivir en confianza, no en temor. Delante de la crisis económica nacional o mundial, en Cristo yo soy llamado a vivir en confianza y no en temor. Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, Él dijo estas palabras. Inclusive el contexto del capítulo es Jesús diciéndole a sus discípulos: no tengan temor, estén confiados, no se turbe vuestro corazón. Le dice claramente: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros en esta tarde? Delante de las crisis, delante de las dificultades, delante de las enfermedades, sean mundiales o sean personales, delante del deterioro nacional, Jesucristo le está diciendo a su iglesia en este momento, en este tiempo: no es momento de estar angustiado, no es momento de estar temeroso. Puedes estar preocupado, pero no temeroso. Y Él le dice a sus discípulos: por esta sencilla razón, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Por lo tanto, en Cristo usted y yo somos llamados a vivir en confianza y no en temor. Él les dijo a sus seguidores: en el mundo va a haber tribulación, en el mundo tendréis persecución, pero les dijo al mismo tiempo: pero confiad. Dígalo conmigo: confiad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, una vez más, en Cristo soy llamado a vivir en confianza, no en temor. ¿Por qué razón? Porque Él me ha prometido su paz y Él me ha prometido victoria. Apodérese de esas dos palabras en esta tarde. Él te ha prometido paz y Él te ha prometido victoria. Y no es cualquier paz. Él dice: es mi paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Que hoy tú puedas salir de este lugar con paz, en medio de la crisis, en medio de la perturbación, en medio de la ansiedad, en medio del temor, cosas que nos ocurren a cada uno de nosotros. No lo podemos negar. Pero que podamos apoderarnos de las promesas de Dios, podamos apoderarnos de las verdades de Dios, podamos inclusive estar seguros: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, en la montaña como en el valle, en lo alto como en lo bajo, en todo tiempo, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Paz. En medio de la crisis, paz. En medio de la tribulación, paz. Y eso es algo que hay que orarlo. Eso es algo que hay que pedirlo. En medio de nuestras dificultades, pedir: Señor, tú dijiste tu paz. No es cualquier paz, es tu misma paz. ¿Saben qué? Miren qué hermoso es esto de la paz de Cristo, porque yo nunca he mirado en la Escritura que Cristo perdió el control de las circunstancias. Nunca. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución Él experimentó paz. Porque en medio de la persecución Él dependió de su Padre Celestial y de su presencia. Y que su presencia era suficiente para guiarle a Él en medio de las crisis, aún en medio de la cruz. Inclusive el libro de Hebreos dice que tuvo por gozo enfrentar la cruz. Wow. ¿Preocupado? Díselo al que está a su lado. ¿Preocupado? Pero no temeroso. Amén. En la crisis mundial y personal, voy a depender de Dios y de sus promesas. Anótelo ahí para que luego se lo haga llegar a un amigo, especialmente si está teniendo algún momento difícil. En la crisis mundial o en la crisis personal,
Voy a depender de Dios y de sus promesas. Cristo nos dijo que Él íbamos una vez más, íbamos a vivir lo que Él vivió. ¿Qué vivió Cristo? Fue perseguido, tuvo paz y fue protegido. Si Cristo nos dijo, no se turben, no tengan temor, seréis perseguidos, vendrán guerras, rumores de guerra, tribulación en el mundo cual nunca antes la ha habido. Muchos irán de aquí para allá. Terremotos, pestilencias. Inclusive él habla e infiere la desintegración familiar. Y él dijo, lo que yo viví, ustedes lo vivieron. Si con el árbol hicieron esto, ¿qué no harán con las ramas? Él dijo. Persecución, pero al mismo tiempo Cristo tuvo paz. Mi paz os doy. Y fue protegido, y es muy claro la protección de Dios sobre Cristo cuando Él entra en la sinagoga de Nazaret y dice la Escritura que entró en la sinagoga de Nazaret en su ciudad natal, y cuando entró en la sinagoga le fue dado el rollo del profeta. Y él comenzó a leer y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Y habla de predicar, de sanar, de dar libertad. Y luego se sentó y la Escritura claramente dice que los ojos de todos estaban puestos en él. Y Jesús se tomó unos segundos y luego les dice a la gente, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos escuchado que tú has hecho en otros lugares, en otras tierras, en otras provincias, haz lo mismo en tu tierra natal. Y Cristo dijo, de cierto os digo que no hay profeta que no tenga honra sino en su propia tierra. Y añade, en los días de Elías, o de Eliseo, en los días de Eliseo había muchas personas leprosas en tierra de Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio, un extranjero. También dice, en tiempos de Elías había muchas viudas que tenían hambre y que estaban sufriendo en tierra de Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una extranjera, a una viuda de Sarepta de Sidón. Y cuando Él les dice y los confronta con esa realidad de lo que había verdaderamente en el corazón de ellos, dice la Escritura que lo expulsaron de la sinagoga con la idea de lanzarlo al precipicio, pero dice claramente la Escritura que Jesús caminó y fue a través de ellos. ¿Por qué razón? Porque Él fue protegido por el Padre. Entonces, usted también, amado, usted también puede experimentar persecución, pero también entienda que en medio de la persecución usted va a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y también va a ser una persona protegida por la gracia de Dios. Nosotros vamos a estar hablando en las próximas semanas sobre la protección de Dios en nuestras vidas. Y todo lo que vamos a estar cubriendo los próximos 5 domingos del mes de noviembre va a estar basado en el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo mesiánico y nos habla específicamente sobre esas promesas. Nos habla sobre la promesa de la persecución, nos habla de la promesa de experimentar paz y nos habla de la promesa de ser protegidos. Y que en medio de la persecución el Salmo nos indica a no estar angustiados. El Salmo 91, usted lo conoce muy bien. Entiendo que es uno de los salmos más citados, más leídos en la iglesia. Algunos de ustedes inclusive han puesto fotos, ¿verdad?, de la promesa del Salmo 21 en su página de Facebook. Muchos de ustedes tal vez tienen la Biblia abierta en algún lugar en el Salmo 91. Es un salmo muy hermoso, muy profundo, muy lindo.
y está cargado de un sinnúmero de promesas. Y el Salmo 91, quiero tomar este tiempo para leerlo, tiene 16 versículos y usted lo puede buscar ahí en su Biblia o puede escuchar lo que voy a estar leyendo del Salmo. Dice el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarás para que no tropiece tu pie en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios añada bendición a su palabra. ¿Cuánto da un aplauso a Dios por esa promesa del Salmo 21? Amén. Y el Salmo 91 está dividido en las siguientes 5 divisiones. Versículo 1 y 2, lo que es el compromiso personal, cuidado providencial, paz a través de la fe, protección en la adversidad y ser preservado por Dios. Esas 5 áreas son las que vamos a estar cubriendo en los próximos domingos. Y si usted conoce de alguien que tiene algún tipo de necesidad, lo primero que yo te solicito es que tú pongas a esa persona en oración. Y también, con la gracia de Dios en tu vida, lo puedas invitar a la iglesia. Yo quiero que usted entienda que hay un grupo de personas que está orando específicamente por esta serie. Porque queremos que Dios transforme corazones, toque corazones y vidas puedan ser alcanzadas. Hay personas que han estado orando por el amigo que todavía no ha llegado a la iglesia Cristo Vive, para que pueda ser impactado con el amor de esta iglesia, pueda ser impactado con la hermandad de esta iglesia y pueda ser ministrado y pueda ser tocado por la palabra de Dios que se enseña en esta iglesia. Entendemos que hay mucha necesidad, ¿verdad que sí, amado? Hay mucha necesidad en la gente que nos rodea, en el trabajo, el vecino, aún nuestra familia. Y aún nosotros mismos tenemos nuestras necesidades. Y se está orando intensamente para que Dios traiga refrigerio, traiga afirmación en la fe, traiga ese espíritu de ánimo y de ser personas que vamos a reflejar a Cristo en medio de nuestras crisis, ¿verdad, amados? No tristeza, no vamos a reflejar tristeza en medio de nuestras crisis. Vamos a reflejar la paz de Cristo, ¿verdad, amados? Vamos a reflejar el gozo del Señor y vamos a apoderarnos de las promesas hermosas del Señor. Así que va a ser un tiempo muy grato conforme a lo que Dios estará ministrando en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre ese compromiso personal. Dice ese versículo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a estar mirando 2 versículos en esta tarde, en los próximos 20 minutos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense claramente
que el pasaje, aunque es una escritura mesiánica, desde luego tiene un impacto en la vida del creyente, y le voy a dar ya en breve las razones. Bueno, en primer lugar, Pablo dice en Romanos capítulo 16, versículo 20, que por nosotros estar en Cristo vamos a tener el gozo de Cristo y que inclusive Satanás va a ser aplastado debajo de la planta de nuestros pies. Entonces, aunque es un salmo mesiánico, tiene un impacto, tiene una relevancia en la vida del que está en Cristo. Entonces, vemos que el salmo indica claramente o utiliza la palabra habitar, el que habita. Cuando usted mira la palabra habitar en su original hebreo, hace referencia a una morada. Mire esto, hace referencia a un lugar de residencia. A eso es lo que se refiere. El que reside, el que tiene su morada, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando vemos esa escritura y utiliza, ¿verdad? Y cómo lo estamos estudiando, y utiliza la palabra residencia, habitar, el Salmo nos está inclusive haciendo esta pregunta: ¿dónde está tu residencia? ¿Dónde está tu morada? ¿Dónde está tu habitación? Hace esa pregunta. Porque dice, el que habita, entonces experimenta esto, pero si yo no habito, entonces el Salmo me pregunta, ¿dónde está tu habitación? ¿Está conmigo, amado? Cuando viene el tiempo de invierno y hemos tenido la experiencia de las nevadas, para muchos de nosotros es un tiempo divertido, ¿cierto? ¿Verdad que es un tiempo divertido? Porque va a caer nieve, se cierran las carreteras, no hay trabajo. Y algunos pueden tomar ese tiempo, ay, no hay trabajo, puedo tomarme un break. Aunque necesito el trabajo, necesito el tiempo extra, necesito la plata de ese día, pero yo creo que un descansito en una nevada, con la familia, en el fireplace, con chocolate caliente y queso con galletas. Creo que es una linda experiencia. No hay que ir a Cancún. No hay que ir a las playas de Costa Rica para disfrutar un tiempo ameno y un tiempo grato bajo una nevada con la familia calentándonos en la chimenea. En un invierno. Sentirnos ¿qué? Cobijados y sentirnos protegidos. Porque estamos en nuestra morada, estamos en nuestra residencia, estamos en nuestra habitación. Oiga bien, literalmente cuando el escritor, que es un anónimo, el Salmo 91, cuando dice habita, hace referencia a un lugar en donde uno es protegido, en donde uno es guardado, literalmente un lugar de vivir. De eso se trata el Salmo 91, de estar cobijado y de estar protegido, tener seguridad y tener protección. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando aprendieron a correr bicicleta? Algunos todavía ni tan siquiera han tomado la primera lección. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé a correr bicicleta. Aprendí a correr bicicleta de niño, 5 años. Y cuando le quitaron las rueditas, ¿verdad?, pequeñas de protección. Cuando, no recuerdo si ya en aquel entonces habían puesto pavimento en mi barrio. En mi barrio en un momento dado no llegó a tener pavimento, era tierra. Pero yo creo que ya había sido pavimentado en aquel entonces.
Cuando empecé a correr y me quitaron las rueditas, recuerdo claramente esta imagen, mi padre a mi lado. Y yo de niño, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. No, no. Él me dice lo siguiente: mientras yo esté a tu lado, nada te va a ocurrir. Mientras yo esté contigo, nada te va a pasar. Eso es lo que nos dice Dios el Padre a nosotros. Mientras yo esté contigo, nada te va a ocurrir. Sí hay crisis, claro. Sí hay dificultades, desde luego. Pero la promesa del Salmo 91 es que si yo tengo a Dios como mi habitación, si yo tengo a Dios como mi residencia, si yo tengo a Dios como mi morada, la promesa del Salmo es que voy a estar protegido, inclusive aun cuando yo esté durmiendo. Porque hay una relación de comunión, hay una intimidad entre Dios y yo, entre Él y yo, en la presencia de Él, en la morada de Él, en la habitación de Él, en la residencia de Dios. Y hay una relación de confianza. Entonces, mi compromiso es buscar de Dios y estar guardado por Él. El Salmo, cuando usa la palabra altísimo, omnipotente, está describiendo a Dios. Usa esa palabra, el altísimo, el omnipotente. Y el mismo Salmo 91 hace referencia a lo que ocurrió en el libro de Génesis cuando dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, mire esto, del Dios altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Entonces, desde Génesis, bien al principio del libro de Génesis, vemos que hace referencia a Dios como el Altísimo, hace referencia a Dios como el Omnipotente. Otro pasaje bíblico es Génesis 28, cuando dice: y el Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Entonces habla del Dios que todo lo puede, habla del Dios omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Dios omnipotente. Y está describiendo, ¿verdad?, dándole adjetivos a qué Dios se refiere. Se refiere al Dios altísimo. El altísimo significa exaltado, el más elevado. Otra palabra que lo identifica es el majestuoso Dios. Cuando Cristo nació, y nos dice el libro de Lucas capítulo 2, que los ángeles empezaron a decir: gloria a Dios, ¿en dónde? Gloria a Dios en las alturas. Ve, el altísimo, el excelso, el majestuoso Dios. Por eso es que el Salmo 91 dice: el Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, y utiliza la palabra omnipotente. Omnipotente se refiere al poderío de Dios. Dios todo lo puede. Y eso es uno de los atributos de Dios. Cuando yo tomé mi examen de ordenación ministerial, tuve que contestar por lo menos algunas 350 preguntas porque querían saber de mi vida personal y también querían saber de mi conocimiento teológico. Y recuerdo que la primera pregunta que había en el cuestionario era la siguiente: háblame o indícame o menciona los atributos de Dios. Y desde luego, ¿cuáles son los atributos de Dios? Él es santo, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es eterno. Todo eso son atributos de Dios. ¿Y cuál es el fin de la pregunta? El fin de la pregunta es saber cuál es la imagen que tú tienes de Dios. ¿Cuál es el conocimiento que tú tienes de Dios? ¿Cuál es el entendimiento que tú tienes de Dios? Entonces, si tú miras a Dios como el que todo lo puede, si tú miras a Dios como aquel que nos
fortalece, si tú miras a Dios como aquel que nos da paz, entonces tú vas a hacer de Dios tu lugar de habitación, tú vas a hacer de Dios tu residencia. Inclusive el cómo tú ves a Dios es un estímulo para ti buscar de Dios. Algunas personas ven a Dios como alguien que no es amigable, no buscan de Dios. Algunas personas ven a Dios como una persona que está enojado y lo que quiere es castigarme, pues no buscan de Dios. Pero algunos de nosotros vemos a Dios como un Padre amoroso. Algunos de nosotros vemos a Dios como el que está en las alturas, sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como nada, y lo vemos en su gloria, en su esplendor, y por eso le buscamos. Por eso nos refugiamos, por eso nos entregamos a Él. ¿Y por qué todo esto, pastor, es importante mencionarlo y entenderlo? ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 91 era lo que utilizaban los antiguos para enseñarle fe a sus hijos. Utilizaban el Salmo 91. E inclusive el Salmo 91, como mencioné, es un anónimo, no tiene autor. ¿Sí se le puede adjudicar a David? ¿Quién sabe? Pero casi todos los salmos que fueron escritos por David dice Salmo de David. Los salmos que fueron escritos por Asaf o sus hijos, los hijos de Asaf, Coré, Salmo de los hijos de Asaf, Salmo de Coré o Salmo de Moisés. Dice claramente el Salmo 91, yo busqué y no encontré quién fue el autor. Pero el Salmo 91 es una respuesta a la oración que está haciendo Moisés en el Salmo 90. Si usted lee el Salmo 90, lo puede leer de asignación en esta tarde. Es completamente una respuesta. El Salmo 91 es una respuesta a la oración de Moisés. Y un buen ejemplo de eso, Moisés dice en el Salmo 91, dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido, mire esto lo que él dice, ¿nuestro qué? Nuestro hogar. Tú has sido nuestra residencia, tú has sido nuestra habitación, tú has sido nuestra morada. Les dije que este concepto de altísimo, hogar, habitación, buscar el omnipotente, acercarse al altísimo, era la forma de fe que utilizaban los padres para enseñarle a sus hijos de quién es Dios, cómo buscar a Dios y el resultado de esa relación que el ser humano puede tener cuando busca de Dios, que es ser protegido, guardado, prosperado. Entonces, Moisés dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar. Y mira el paralelo, el versículo 9 del capítulo 91 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Lo puede ver, amado? Entonces, hacemos un compromiso personal. Yo miro este salmo, leo este salmo, medito en este salmo y oro este salmo y veo que me está invitando a un compromiso personal. Me está invitando a hacer de Dios mi residencia, a hacer de Dios mi habitación, a hacer de Dios mi morada. Como indiqué, lo habla en un lenguaje o de forma literal. Pero hay una condición. Hay una condición. Escuche esto. Dios enumera nuestra parte de la condición antes de que siquiera mencione las promesas incluidas en él. Lo voy a repetir. Dios enumera la parte de nuestra condición, la invitación y la decisión, el compromiso personal de buscarle a Él y de hacer de Él nuestra habitación, nuestra residencia. Dios enumera nuestra parte de la condición antes de que siquiera Él mencione las promesas incluidas en este salmo. Nuestra parte tiene que venir primero. Dígalo conmigo, mi parte, otra vez, mi parte tiene que venir primero, antes de experimentar las promesas de Dios. Para morar bajo la sombra del Omnipotente, primero tenemos que decidir o hacer el compromiso de habitar al abrigo del Altísimo. ¿Oyó?
Eso es un lugar de intimidad, es un lugar de familiaridad, es un lugar de relación con la presencia misma del Dios Todopoderoso. Yo les puedo decir, amados, que me preocupo en el hecho de motivación, a eso es lo que me refiero. De llegar a la iglesia y experimentar la presencia de Dios. ¿Qué se requiere de mi parte? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo, verdad? ¿Cuál debe ser mi actitud en la congregación de la iglesia? Yo me preocupo en lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál debe ser mi actitud para yo experimentar y sentir la presencia manifiesta de Dios en el lugar donde Él ha dicho hacer su casa? Y por eso hemos decidido en compromiso personal esforzarnos a buscar de Dios. Y cuando llegamos a la iglesia, no sé si usted me ha observado en esa esquinita, tengo mi momento de oración, tengo mi momento de devoción, tengo mi momento de declarar el señorío de Dios en el mundo, en la tierra, y proclamar su nombre. No solamente que lo escuchen los ángeles y que lo escuche Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también que Satanás mismo escuche que un ser humano hecho menor que los ángeles ha decidido habitar al abrigo del Altísimo, ha decidido hacer de Dios su residencia, ha decidido habitar en la presencia de Dios, que el enemigo se dé cuenta de esas cosas. Y hemos hecho ese compromiso personal, porque yo quiero experimentar las promesas de Dios que están escritas en ese salmo. Amén, iglesia. En la iglesia, en la casa, sentir que estamos en su presencia es poder vivir en confianza, paz y victoria en toda circunstancia. Cuando usted y yo estamos familiarizados con la presencia de Dios, entonces podemos hablar en confianza. Podemos hablar en confianza y decir realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Cuando mis hijas me preguntan, ¿quién es Jesús? Poderle decir, Él es Dios altísimo y Él es Dios omnipotente. Y cuando yo les hablo en ese lenguaje, ellas hacen, ¿ah? ¿Qué dijiste? Que Dios es bueno, que Él nos ama y que Él tiene un propósito con todos nosotros. Ah, ahora entiendo. Cuando tuvimos el momento de reflexión y estuvimos explicándole, ¿verdad?, de qué se trata esto, puede notar en ellas, número 1, la atención. Número 2, el escuchar de nuestros labios. ¿Sabes qué? Esto se trata del amor de Dios. Esto se trata del propósito de Dios. Esto se trata de la búsqueda de Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y yo les dije a ella, Jesús está en tu corazón. Y qué lindo es ver a un niño prestando atención a unas palabras que son buenas, gratas, lindas, que ellos las escuchen. Y que comiencen a asimilar al Altísimo, al Omnipotente. Nunca tome en poco lo que su hijo o su hija pueda entender cuando usted le está hablando de esta forma. Nunca lo tome en poco. Es que él no está prestando atención, es que él no escucha. Es que no importa, hay que comenzar a hacer el hábito de que ellos escuchen estas palabras buenas, gratas, lindas, hermosas, que describen al Dios que nosotros servimos y buscamos. Alguien diga amén en esta iglesia. Es bien importante que aprendamos qué está saliendo por nuestra boca. ¿Qué está saliendo por nuestra boca? Ya voy a concluir. Luego que el salmista dice, Él es mi habitación, Él es mi residencia, Él es ese Dios altísimo, excelso, el más elevado, el que todo lo puede. Entonces Él comienza a dirigir sus palabras, ¿verdad?, en lo que comienza a salir por su boca. Y Él comienza a describir, ¿diré yo a quién? Diré yo a Dios.
lo voy a hablar. Voy a verbalizarlo. Diré yo a Jehová, voy a declararlo. Aquí en la iglesia verbalizamos quién es Dios. Él es santo, Él es bueno, Él es poderoso. Él merece toda adoración. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a proclamar? ¿Qué va a salir por mi boca? Muy importante que estemos alertas, pendientes y conscientes de lo que está saliendo por nuestra boca. Fíjense que el salmista no dice voy a meditar. Él no dice voy a pensar. Claramente dice diré yo a Jehová. Esto es responderle a Dios lo que Él dice en el primer versículo. ¿Qué dice de Dios en el primer versículo? Que Él es altísimo. ¿Qué dice de Dios en el primer versículo? Que Él es omnipotente. ¿Qué dice en el primer versículo? Que Él debe ser nuestra residencia, Él debe ser nuestra habitación, Él debe ser nuestra morada. Por lo tanto, entonces la respuesta a lo que dice el primer versículo es lo que yo le voy a decir a Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces hay poder en lo que hablamos y hay poder en lo que decimos. Amén. Vamos a estar en la posición de pies. ¿Aprendieron algo, amados? ¿Están animados? Amén. Eso es. Si usted aprendió eso, de eso se trataba la predicación. Lo único que tenía que aprender. Preocupado, pero no temeroso. Amados, muy importante lo que hablemos con relación de quién es Dios en medio de nuestras circunstancias. Oiga bien. Y nuestras circunstancias personales y la mundial, como mencioné en un momento dado. En la crisis mundial y personal, tomo la decisión de confiar en Dios y en sus promesas. ¿Por qué razón? Habito al abrigo del Altísimo. Moro bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, en medio de nuestras dificultades, hay que tener clara conciencia de lo que sale por nuestra boca. Yo te invito a que en medio de tu momento difícil, tú declares quién es Dios. Eso mismo, tú lo verbalices. Lo puedes hacer en tu carro, lo puedes hacer en la iglesia, lo puedes hacer en tu cuarto, lo puedes hacer con tu familia. Ustedes comiencen a verbalizar y a declarar quién es ese Dios que usted ha creído. Miren cómo lo dice el salmista. Diré yo a Jehová. Por eso es que Joel capítulo 3 versículo 10 dice, diga el débil, fuerte soy, dígalo, declárelo. Por eso es que David delante de Goliat verbalizó, habló y dijo, tú vienes contra mí, mas yo voy en contra tuya, en el nombre del Altísimo, en el nombre del Omnipotente. Tú vienes contra mí, pero yo voy en contra tuya. En el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Y miren la declaración de confianza. Jehová Dios te entregará hoy en mis manos y yo te voy a vencer. Pero ¿qué sale por nuestras bocas delante del gigante? ¿Qué sale por nuestra boca delante del momento difícil? Hay que saber lo que sale por nuestra boca. Hoy yo te invito a que en medio de lo que tú puedas sentir o puedas padecer, tú comiences a declarar, yo voy a decir que Dios es mi castillo, mi esperanza, mi refugio, mi habitación, y yo voy a vencer esta crisis, yo voy a vencer esta dificultad, yo voy a vencer este momento difícil. ¿Cuándo va a ser? Realmente puede ser en este momento, puede ser mañana, puede ser el mes pasado, pero lo importante es que voy a vencer. Que si Cristo venció, también nosotros vamos a vencer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Diga,
Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor: el Dios altísimo, el omnipotente, a quien nosotros servimos, Él es poderoso para librarnos de tu mano y guardarnos del horno de fuego. Y si no lo hace como quiera, nosotros seguiremos adorando a Dios, porque Él es nuestra habitación, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. Y usted conoce la historia. Amén, amén, amén. Amén. Miren cómo el salmista lo dijo: mi esperanza, mi castillo, mi Dios. Dígame si no hay seguridad en esa expresión. ¡Ja! Y miren cómo lo dice 3 veces: mi. Si usted sabe gramática, posiblemente, y me pueden corregir aquí los que saben español castellano de España, pronombre posesivo, mío. Wow. 3 veces: mi esperanza. Yes. En medio de la angustia, mi esperanza. En medio de la violencia, mi esperanza. En medio de la enfermedad, mi esperanza. En medio de la depresión, mi esperanza. En medio de la confusión, mi esperanza. Yes. Amén. ¿Sabes qué? Es que no hay nada como estar seguro en las manos de Dios y saber que Él nos protege, amados. De verdad que sí. Por eso podemos testificar con ánimo. Porque hay una fuerza espiritual interna en nuestras vidas que nos impulsa a declarar el señorío de Dios y taparle la boca al león, taparle la boca a las mentiras del diablo. Amén, amén. Yes. Yes, ya nos vamos. Pero tengo que leer este salmo. Por favor, Dios, ayúdanos contra todos nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Ve la ayuda de Dios, nadie como la ayuda de Dios. Amén. Es bueno pedir un consejo a los seres humanos, pero nada como el consejo de Dios. Que en la habitación, en la morada, en la residencia, en la presencia de Dios, tú le digas a Dios, le verbalice, declare su señorío al mismo tiempo: Dios, pero necesito escuchar tu voz. ¿Qué me dices? Y Dios te va a hablar para que tú puedas contarle a otro las obras de Dios. Momento difícil, el salmista dijo: esto posiblemente implica muerte, pero yo declaro, yo verbalizo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Voy a dar testimonio. Ahí en su programa, usted posiblemente un mujer le dio una tarjetita. La tarjetita dice: decida, declara y descansa. Hoy usted va a salir de este lugar y va a tomarse un momento de devoción familiar. Muy importante esto, porque estamos hablando de habitar y estamos hablando de declarar. Amén. Usted va a decidir o va a reafirmar. Ya yo lo he decidido, pero me gozo cuando lo sigo reafirmando en mi vida. En esta tarde, mi esposa, yo y mis hijas nos vamos a reunir en un momento dado en nuestra casa y vamos a reafirmar nuestro compromiso de habitar al abrigo del Altísimo, de morar bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a reafirmar esa decisión, la vamos a establecer. En medio de toda esta violencia y todo este mundo corrompido y confuso, vamos a reafirmar que Él es nuestra habitación, Él es nuestra morada. Vamos a declarar quién es Dios en nuestras vidas. En la enfermedad, quién es Él. En la debilidad, quién es Él. Aleluya. Yo siento que Dios le está hablando a gente aquí en esta tarde. Y luego de eso, escuche bien, familia, luego de eso usted va a tomar va a descansar en las promesas de Dios, porque Dios quiere a su pueblo descansado, relajado, no turbado, no ansioso. Nos quiere que descansemos en Él y en sus promesas. Amén. Porque imagínese por un momento una familia unida que se ha comprometido con Dios.
Yo creo que en ese lugar donde reside esa familia, donde habita la presencia de Dios, se convierte en una lumbrera en la comunidad. Imagínense una familia de ese calibre. Pero aún más, imagínense una iglesia compuesta de familias que han decidido, han declarado y están descansando en las promesas de Dios porque están habitando al abrigo del Altísimo. Amén, amén, amén. Ya nos vamos. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Si Dios te ha hablado y te ha ministrado, simplemente levanta tu mano ahí. Señor, gracias porque tu palabra es poderosa y sentimos que tú has edificado a tu pueblo, familias, hombres, caballeros, personas aquí en esta tarde. Cada uno de nosotros llegamos en este lugar con diversas circunstancias, con necesidades, Señor. Y tú has manifestado, Señor, desde la adoración, desde los cánticos, en la Santa Cena, tu propósito, tu amor para con cada uno de nosotros. Padre, y tu palabra, Dios mío, nos invita a que descansemos. Tu palabra nos invita a que nos refugiemos. Tu palabra nos invita a que declaremos quién eres tú, Señor. Y esta iglesia, Dios mío, comenzando este primer domingo del mes de noviembre, esta iglesia compuesta de todas estas familias hermosas, Señor, hoy vamos a reafirmar quién eres tú delante de la crisis mundial, delante de la crisis social, delante de la crisis que está viviendo la familia. Vamos a proclamar y vamos a levantar que tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro protector. Tú eres nuestra esperanza, eres nuestro castillo. Señor, y te damos gracias por la palabra. Vivifícala en nuestras vidas. Y rogamos que vidas puedan ser salvas, Señor, puedan ser libertadas por el poder de tu presencia. Y que tú operes sanidad, oh Dios, tú operes restauración en cada circunstancia. Te exaltamos y te adoramos, Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. De un aplauso de alegría a Cristo, aleluya. Vamos a cantar con ánimo.